Conociendo un poco más acerca de cómo funcionan los materiales a lo largo de un elemento longitudinal donde actúan diferentes cargas, esta figura tiende a actuar de manera distinta, provocando una holgura la cual pueda ocasionar que esta forma se deforme. Es por esto que en el video de hoy yo, Alfredo Romero, hablaré un poco acerca de la deformación, incluso hablaré un poco acerca de la carga axial, fuerza cortante y momento flector, y cómo actúan todas estas fuerzas de diagramas combinadas en una sola. Demos un repaso rápido por conocer qué temas hemos visto a lo largo de estos tres cortes que nos presentó el curso de resistencia y ensayo de los materiales. En la sección número 1 nos encontramos un tema muy interesante que basó su estudio en los diagramas de viga, carga axial, fuerza de corte y momento flector. ¿Qué es exactamente la carga axial? La carga axial se entiende que es la fuerza que actúa a lo largo del eje o pieza central o estructura, lo que podríamos llamar de otra forma una viga, produciendo así un esfuerzo único. Existen distintos tipos de cargas los cuales actúan a lo largo de esta viga. Entre ellas están las cargas centradas, las cargas distribuidas y las cargas graduales. Las cargas centradas, representadas por una sola flecha, mantienen una línea horizontal, las cuales estas líneas son representadas por una sola fuerza que actúa sobre ese punto en específico. Las cargas distribuidas son un conjunto de flechas, las cuales su mismo nombre indica que son cargas que se distribuyen a lo largo de la sección la cual se encuentra distribuida. Y las cargas graduales son cargas las cuales se van incrementando o disminuyendo según el área en donde esté aplicado el ejercicio. De la misma forma conocimos también los tipos de apoyos los cuales se encuentran en vigas, que entre ellos está el apoyo fijo y el apoyo de rodillo. El apoyo de rodillo tiene una sola fuerza la cual actúa en el eje horizontal, o también hay casos en los que se encuentra en el eje vertical, pero en este caso solo una. Y el apoyo actúan, y en el apoyo fijo actúan dos fuerzas, las cuales están las verticales y las horizontales. De la misma forma tenemos que existen dos formas las cuales se nos presentaron para poder determinar o llegar a la resolución de este tipo de ejercicios, que es fuerza cortante y momento flector. Entre ellos está el método de secciones y el método del área. En el método de secciones se toma una parte de la figura previo a su punto de corte y se hace un corte transversal, el cual genera tres datos: el momento, la fuerza, la carga en Y que hay en ese punto de apoyo, y así también el punto de corte que se está tomando previo a la figura, lo que también nos daría una distancia X, ya que es previo al punto de corte. Por otra parte, el método de área trata acerca de que cuando nosotros pasamos al punto del momento flector, que es igual a la integral del punto de corte por el diferencial de X, se aumenta un grado la ecuación del flector correspondiente a la gráfica. Aquí podemos ver la tabla, los puntos de cortes que se generan a la fuerza cortante generadas por el momento flector. El esfuerzo cortante y la deformación. Llegados al tema 2, tocamos un tema muy importante e interesante que hablaba de cómo actuaba una figura cuando se le aplicaba una fuerza y cómo esta figura actuaba específicamente bajo la congruencia de los materiales o conjunción de materiales los cuales se componían a lo largo de la estructura. Asimismo, se buscaba determinar los datos del ejercicio anterior correspondientes a la fuerza cortante y el momento flector, pero esta vez realizado a una figura, y no simplemente a una figura, sino a una figura con materiales específicos. Entre ellos estaba el acero, el bronce y el aluminio. Además de esto, logramos determinar distintos tipos de esfuerzos los cuales se pueden ser aplicados en concepto del análisis de la estructura y mecánica de los materiales, definiendo así la fuerza por unidad de área que actúa tangencialmente sobre la figura. De la misma forma, el análisis de esfuerzo cortante y de formación de los materiales nos ayudó a entender un poco más acerca del comportamiento de los materiales y cómo estos pueden actuar tanto en flexibilidad
como en su estructura para que estos puedan ser más eficientes y seguros en su figura. El esfuerzo cortante y la deformación son dos conceptos importantes en el análisis y estructura y mecánica de los materiales. Basándose en lo que viene siendo la sección 2 del curso Ensayo y resistencia de los materiales, el esfuerzo cortante se define como la fuerza por unidad de área que actúa tangencialmente en el material, generando un corte o desplazamiento relativo entre las partes del material, así como por el otro lado la deformación que refiere al cambio en forma, tamaño de un material debido a la aplicación de la carga externa. Aquí aplicamos un estudio el cual se basó en los diferentes tipos de análisis en deformación de la estructura, y así como también llegamos al estudio en que el análisis para el esfuerzo cortante y deformación de los materiales es fundamental para entender el comportamiento bajo cargas externas aplicadas a una figura o estructura, así poder determinar qué tan segura y eficiente es la misma. El esfuerzo cortante se define asimismo como el cálculo el cual se le aplica una fuerza en el eje transversal del material, mientras que la deformación se puede medir a través de la relación de la deformación unitaria y la longitud original del material. Asimismo, calculando en mayoría los materiales, se logró determinar que se presentaron dos ejercicios los cuales presentaban distintos materiales, entre ellos estaba el aluminio, el acero y otro más, el cual existía una relación lineal entre el esfuerzo cortante y la deformación conocida como el módulo de corte. Este módulo, indicado por la rigidez del material frente a las fuerzas tangenciales, es importante para predecir el comportamiento de la estructura en la carga del corte. Asimismo, para poder realizar este ejercicio se llevaron a cabo una serie de pasos los cuales se buscaba determinar cómo llegar a la resolución del mismo. Primero se identificaban las cargas aplicadas y los momentos en la estructura, así como su ubicación y magnitud, aunque en ciertas partes no era necesario. Se calculaba las reacciones y apoyo de la estructura, se dibujaba el diagrama de cuerpo libre, determinando así la fuerza cortante y el momento flector. Se dibujaba el diagrama de fuerza cortante mostrando la variación del esfuerzo a lo largo de la estructura. Se calculaba el momento flector de cada sección transversal a lo largo de la estructura. Se dibujaba el diagrama del momento flector y la variación a lo largo de la estructura, y por último se analizaban los resultados para poder determinar si la estructura era segura o insegura y si cumplía con los requisitos de resistencia y estabilidad propuestos. Llegados al tema 3, los esfuerzos inducidos por torsión son aquellos que producen un elemento estructural cuando se aplica un momento de torsión sobre él. Este tipo de fuerzas suelen afectar elementos como ejes, barras o vigas y se manifiestan en forma de tensiones y deformaciones, los cuales pueden causar si no son tenidos en cuenta en el cálculo del material. Conocidos también tres tipos de torsiones, los cuales son general, uniforme y mixta, así como lo fueron las cargas. Este tipo de vigas, los cuales fueron presentadas en el examen 1, trató acerca de la torsión circular y no circular. En el ejercicio 2 de la prueba se realizaron dos ejercicios, los cuales algunas formas podrían reducir los esfuerzos inducidos por torsión, lo que incluye materiales más resistentes, el aumento del diámetro de los elementos estructurales o la redistribución de las cargas para minimizar el torsor aplicado del mismo. Estos ejercicios, los cuales tenían una ponderación de 20%, tenían la particularidad de que se tenía que deformar para poder conocer cómo era el punto de resistencia del material. ¿Qué es el círculo de Mohr? ¿Cómo se utiliza? Y además de esto, ¿cómo podemos representarlo solo en dos dimensiones? El círculo de Mohr es una representación gráfica que nos ayuda a representar la transformación de esfuerzos planos. También nos permite ver claramente la representación de los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes actuando en diversos planos en un cuerpo sometido a carga. Además de esto, nos ayuda a obtener los esfuerzos principales, los efectos cortantes principales y los esfuerzos en planos inclinados con un sencillo círculo. Además de esto, puede utilizarse para representar deformaciones y momentos de inercia.
La situación que estamos estudiando es la siguiente: un elemento sometido a un estado de esfuerzos planos donde sigma z y los esfuerzos z cortante tau xz y tau yz son cero. Con ello, el elemento está únicamente sometido a esfuerzos normales por sus elementos tau xz y tau xy. Si ahora se quieren obtener los esfuerzos de un eje rotado en un ángulo de θ, se deben utilizar los elementos de ecuaciones de transformación de esfuerzos que se representan en la siguiente gráfica. Cuando entendemos que las cargas las cuales son sometidas una viga no es precisamente cargas estructurales, sino también distintos elementos los cuales componen nuestro alrededor, entendemos la importancia que tiene comprender cada uno de estos términos correspondientes a las cargas axiales, la fuerza cortante y el momento flector, así como también entender cómo actúan en lo que corresponde al cuerpo físico al verse sometida mediante los esfuerzos presentados anteriormente, tanto es decir la torsión así como también el punto de corte. Y para finalizar me gustaría terminar con un experimento correspondiente al punto de corte, en donde se muestra cómo es un elemento dúctil y cómo es un elemento no dúctil. Aquí podemos ver la cadena de un reloj, el cual si se dobla se va a quedar de forma permanente o hasta que una fuerza lo vuelva a doblar. En cambio este lápiz, si se dobla, se partirá debido al área que tiene el lápiz. Asimismo, damos las gracias por su atención y esperemos que este video haya sido de utilidad e informativo. Muchas gracias.